Buen día a todos, bienvenidos. Estamos en vivo en la plática de hoy por parte de la carrera de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto. Y hoy vamos a platicar sobre el tema del cuidado del agua. La plática tendrá la duración de 1 hora y los últimos 25 minutos se dejarán para preguntas y respuestas. Por favor, hagan las preguntas a través de la extensión Q&A abajo en el centro de la pantalla. Y pues bueno, hoy estamos en compañía de Héctor Pineda. Héctor es ingeniero químico, cuenta con experiencia en la dirección de equipos de ingenieros en la realización de proyectos de tratamiento de agua y procesos industriales. Durante más de 40 años ha desarrollado las funciones de ejecución, coordinación, supervisión, control, planeación, programación, desarrollo de ingenierías conceptuales, básicas y de detalle, diseño, especificación, procura, construcción, condicionamiento, puesta en marcha, operación, control de costos, presupuestos, reportes y aclaraciones a clientes, garantizando que los proyectos se cumplan con calidad, dentro del plazo y por bajo el presupuesto. Bienvenido, Héctor, te paso la palabra. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. El tema sobre el que vamos a hablar hoy es el tema del agua, algo que siempre ha sido muy, muy importante desde tiempos muy remotos. Voy a compartir la pantalla para poner la presentación, si me permiten. Ahora sí, estamos listos para iniciar. Como les comentaba, el tema del agua, desde nuestros ancestros, pues ya le daban mucha, mucha importancia. La manera como ellos se referían al agua es atl, que significa agua en agua. Incluso pues existía, como muchos de ustedes ya lo saben, un dios, el dios Tlaloc. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué es el agua? Hay mucha información aquí, que leerla toda nos llevará mucho tiempo. La presentación está disponible para todos. Los invito a no tomar apuntes, pero si quieren tomar alguna nota, apuntar alguna pregunta y lo veremos ya un poquito más adelante. Entonces, pues vamos a repasar aquí unas pequeñas cosas, ¿no? Pues es un líquido transparente, incoloro, inodoro, insípido, en estado puro. Está constituido por hidrógeno, dos elementos más un oxígeno, entonces su fórmula es H2O. Es un elemento primordial para la vida de todo el planeta. Todos estamos constituidos en mayor o menor manera del agua. La relación del hombre con el agua en las diferentes sociedades, con variados procesos de desarrollo, siempre ha dictado las formas de percibir el agua como un don de la naturaleza, como un recurso natural, pero no es renovable. Los pueblos, como les comentaba, pues han estado muy vinculados con el agua y hasta dioses hemos tenido de ellos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver algo de sus propiedades y por qué es tan importante. El agua es, como les comentaba, incoloro, inodoro, se evapora a 100 grados centígrados, se solidifica y pasa a estado sólido, como el hielo, a 0 grados centígrados. Flota sobre el agua, ¿sí? Son las capas de hielo y son los glaciares que tenemos en todo el planeta. Esto lo ha llevado a ser un aislante térmico y protege a los seres vivos que se encuentran por debajo. El agua es un regulador de la temperatura en el planeta. Absorbe toda la energía, o muy buena parte de la energía que viene del sol, la evapora y eso hace que no suba mucho la temperatura en el planeta. Aún y cuando ya tenemos calentamiento global, bueno, pues el agua es que nos ha ayudado a mantener la temperatura dentro de los rangos que nos permite vivir a todos los seres aquí, ¿verdad? Es el mejor disolvente conocido. En el mar disuelve muchas sustancias
que son nutritivas a toda la vida marina. ¿Cuánta agua tenemos en el planeta? Bueno, pues eso está dimensionado más en 1.400 millones de kilómetros cúbicos, una muy grande cantidad de agua. Sin embargo, solamente el 2.53% es dulce. El agua restante es salada. Y aquí tenemos esta gráfica en donde podemos ver cómo se divide el agua que tenemos disponible. Como les comentaba, el 97% está en los océanos, el 3% solamente es agua dulce, pero ese por ciento en forma de hielo en los casquetes polares y en los glaciares está el 79%. Del restante 21%, en el inicial dulce, que no es agua salada todavía, solamente se divide. ¿Cómo? Como humedad en los suelos, vapor de agua en la atmósfera, 8%, en los lagos solamente el 52%, lagos de agua dulce. ¿Sí? En los ríos solamente el 1%. El agua es un recurso natural finito y escaso. Todos los seres vivos vivimos del agua y no tenemos mucha agua. ¿Sí? Aún cuando el océano está lleno, es agua que no podemos aprovechar directamente. Entonces, esto nos lleva a una crisis. Hablamos de crisis, pero ¿qué tipos de crisis hay? Bueno, pues hay crisis de escasez, de disponibilidad, de acceso y de contaminación. Con el desarrollo y la gran industrialización que ha tenido el mundo a lo largo del tiempo, bueno, pues eso nos ha costado mucho y estamos contaminando demasiado. ¿Cuáles son las causas de las crisis? Bueno, el desmesurado crecimiento de la población y la concentración. El fracaso del Estado como administrador de servicios básicos, la urgencia de fuertes inversiones y la incapacidad del Estado para hacerlas. Dentro del panorama mundial, dentro de 20 años se estima que de uno de cada 2 hogares del mundo va a poder sufrir estrés hídrico. Muere más gente ahora por falta de agua o por su mala calidad que por las guerras. Aquí podemos ver en esta gráfica cómo ha evolucionado el consumo del agua. Los principales usos, el doméstico, el agrícola, el industrial con la línea verde y el total en la línea roja. Entonces, vemos que últimamente aquí se ve como de 1900 subía algo hasta el 40, del 40 al 60 subió y la pendiente cada vez va aumentando más al año 2000, el total. ¿Y dónde están los mayores incrementos en el consumo de agua? Pues en la parte agrícola. Necesitamos agua para hacer nuestras cosechas. ¿Y por qué usamos más agua en el sector agrícola? Pues porque somos más personas, ¿no? Que necesitamos alimento. Bien. En México, ¿cómo estamos en México con la cuestión del agua? La distribución natural es muy irregular. Si vemos esta gráfica, el 80% de la precipitación pues se va principalmente a las costas del Golfo, las costas del Pacífico, el centro y la parte norte pues no tenemos tanto. El 80% está en estas partes azules, ahí solamente está el 24% de la población, el 10% de las tierras que requieren riego, el 30% de la industria y el 23% del PIB. Y donde está menos la precipitación, pues es donde está más concentrada la población, donde utilizamos más agua para riego, donde requerimos más agua. Bien. Como les digo, como es mucha información, me voy a ir un poquito rápido para tener tiempo de platicar con ustedes un poquito más adelante acerca de sus dudas o acerca de si tienen preguntas. ¿Cómo anda la disponibilidad per cápita en todo el planeta? Bueno, los países que más agua tienen es Canadá,
Los que menos, pues es como Arabia Saudita, Egipto, la India. México aquí está, tiene 4.98, estos son metros cúbicos por habitante por año. Y aquí tenemos una tablita también que nos dice cómo está el agua en los estados de la República, en donde Nuevo León, pues no tenemos tanta agua, ¿verdad? Como les digo, la información aquí está disponible para que la vean a más detalle. Ok, ¿cómo nos hacemos del agua? Existe un ciclo del agua que creo que muchos hemos oído hablar de él desde la escuela. Tenemos el agua en el mar, ahí es donde está pues, el 97%, el sol la evapora, viene el agua, se forman nubes, llueve sobre los cerros, sobre las sierras, en las partes altas, se congela, se descongela y escurre el agua. Entonces, pues bueno, aquí la almacenamos en presas, la utilizamos para riego, la utilizamos en las industrias, la utilizamos para vivir, pero luego la descargamos y esa descarga, pues la descargamos contaminada y regresa al mar. ¿Sí? Como les decía, la radiación solar, pues es la que nos da el potencial de evaporación del agua. Por eso se dice que el agua es un recurso finito, un recurso natural finito. ¿Por qué? Porque es solamente la radiación, es la capacidad de evaporación y pues es una agua que se va a producir. Por lo tanto, este ciclo que tenemos en el agua hay que cuidarlo y hay que cuidarlo mucho. Bien. Esta grafiquita nos dice más o menos cómo andan las precipitaciones en milímetros al año en distintas zonas del planeta. Las zonas desérticas, pues su precipitación es muy baja, menos de 120 milímetros al año. Las que son muy húmedas, pues andan arriba de los 2000 metros, 2000 milímetros, 2 metros de precipitaciones. Aquí en México, pues andamos en un clima seco, principalmente, y entonces pues lo que tenemos de precipitación no es muy alto. ¿Cómo utilizamos el agua? Bueno, hay dos tipos de uso, o se clasifica de dos maneras. Uno que se llama consultivo, en donde sí consumimos el agua como tal, y otra no consultivo, en donde no hay un consumo. Entonces, donde sí lo consumimos, por ejemplo, está el doméstico y urbano, el agrícola y el industrial. Y en donde no lo consumimos, bueno, pues se utiliza como recreativo para producir energía, industria, si se utiliza como refrigerante, no como un producto. ¿Sí? ¿Y cómo se contamina? Bueno, urbano, en la urbe, las aguas contienen residuos fecales, detergentes, microorganismos, infecciosos, lo que comemos, lo que utilizamos para lavar nuestros utensilios, nuestra ropa, de lo que nos enfermamos, con lo que nos medicamos, todo eso va al drenaje. En el sector agrícola, todo lo que se utiliza como abono, fertilizante, pesticidas, se filtran al subsuelo y contaminan los acuíferos, los cuales a su vez se pueden conectar con el mar y hasta allá va la contaminación. Y en la industria, bueno, pues ahí sí, cuánta cosa se tira al drenaje y lo contamina. Bueno, estas otras grafiquitas que están por aquí nos dicen cómo han crecido los consumos de agua en las diferentes zonas. En Norteamérica, pues bueno, aquí se ve que el consumo se ha disparado mucho. Aquí podemos verlo. Y así para los demás países, Asia, África, pareciera que no es tanto, Sudamérica, Europa y de manera global. Ok. Hay un concepto que se maneja acerca de la huella hídrica.
La huella hídrica es el consumo de agua para producir algún producto. En México, nuestra huella hídrica anda cerca de los 2000. ¿Sí? Y pues hay otros países, el promedio mundial es abajo de 1500, entonces nosotros estamos por arriba, y hay otros que lo utilizan mejor o tienen menos agua también. La contaminación. Bueno, como les comentaba, el agua que nos llega por el ciclo del agua, la utilizamos y la descargamos, pero la descargamos contaminada. ¿A qué llamamos contaminación? Bueno, es cualquier condición que afecte adversamente a los usos que podamos darle al agua. El agua deteriora por descargas industriales o urbanas a los cursos de agua. La contaminación del agua es uno de los problemas más graves con los que se enfrenta la civilización actual. Tenemos lluvias ácidas, vertidos de aguas residuales, productos químicos, agrícolas, metales pesados. Todo lo que utilizamos lo descargamos en el agua y eso nos lleva a contaminar. Muchos de estos contaminantes son muy difíciles de eliminar por métodos convencionales. Su recuperación es muy costosa y entonces pues eso nos lleva a que la descargamos a los ríos y los peces en el agua, en los ríos, pues desaparecen y así desaparece la vida acuática también. La agricultura es la actividad que más agua demanda, como ya lo vimos. Según la UNESCO, menos del 20% llega a la planta como tal. El resto transporta los residuos como sustancias tóxicas que van a parar a los ríos. Aquí hay un área de oportunidad, ¿verdad? Si se utiliza el agua de manera más óptima, por ahí no sé si alguno ha oído hablar de términos como riego por goteo, en donde trata de hacerle llegar el agua a la planta en la cantidad que solamente necesita. Y así, pues se disminuye su consumo, que es donde está el máximo consumo que tenemos en el planeta. Aquí en esta grafiquita vemos las descargas de aguas residuales sin tratamiento, la exposición inadecuada de residuos sólidos, uso excesivo de agroquímicos, invasión de cauces y zonas federales, la erosión del suelo también. Pues todo esto nos provoca contaminación. Las aguas residuales, entonces, son muy variadas y para poderlas analizar, las clasificamos. Entonces, tenemos unas aguas residuales domésticas y estas a su vez las clasificamos como aguas negras y aguas grises. Hay una agua residual municipal o urbana, ¿sí? La que va por el drenaje. Hay un agua residual industrial, la que lleva residuos principalmente de tipo orgánico, otras de inorgánicos, otra combinadas, hay otras que llevan materia en suspensión, hay otras que llevan tipos refrigerantes, ¿sí? Hay aguas de lluvias y aguas residuales agrícolas. ¿Por qué las clasificamos? Bueno, para analizarlas un poco mejor. El agua residual doméstica, y aquí sí me voy a tardar un poquito más, para que tengamos más o menos claro cómo es que las clasificamos. La residual doméstica está caracterizada por ser residuos líquidos de vivienda, zonas residenciales, establecimientos comerciales o institucionales. Estas a su vez son aguas negras, que son las que transportan las sustancias originarias del excusado, que están presentes como disueltas, suspendidas o en estado coloidal. Pueden ser minerales o orgánicas. En caso de minerales, provienen de los minerales que son parte integral de las aguas de abastecimiento, el agua que tomamos, el agua que tenemos disponible en la red. Las de origen orgánico le aportan propiedades indeseables cuando los microorganismos en estas aguas se alimentan de materia orgánica muerta, generando descomposición y posteriormente aparecen los malos olores y tienen una apariencia física pues no muy agradable. Las aguas grises
¿sí? En nuestras casas podemos separar lo que es agua negra del agua gris. El agua gris es la jabonosa que puede contener grasas de lavado, de utensilios de cocina, de la ducha, la tina o el lavamanos, del lavado de la ropa en el lavadero y la lavadora. Estas se pueden reutilizar directamente en el lavado del inodoro. Las aguas grises se diferencian de las negras porque no contienen bacterias fecales. Esta es la principal diferencia. Y pueden ser de mucha utilidad en el campo del regadío ecológico. En nuestras casas o en nuestras colonias, si pudiéramos llegar a tener una plantita o si tuviéramos las redes de drenaje separadas, pudiéramos utilizar sin ningún problema las aguas grises, ¿verdad? En el riego de los jardines que pudiéramos tener en la colonia, por ejemplo. El agua residual municipal o urbana, bueno, pues es una combinación del agua negra y el agua gris, pero también tienen descargas industriales, porque hay industrias que descargan directamente a la red. El agua residual industrial, bueno, pues esta procede de cualquier actividad industrial en el proceso de producción, transformación o manipulación. Toda aquella que se usa para lavar, refrigerar. Los contaminantes más importantes son microbios patógenos, metales pesados, donde aquí está el mercurio, por ejemplo, el plomo, la materia orgánica, así como sedimentos en suspensión y pesticidas. Las que traen contaminantes del tipo orgánico, bueno, pueden ser las papeleras, que traen mucha fibra de papel, las azucareras, los rastros, donde sacrifican a los animales, fábricas de curtidos, de conservas, de lácteos, fermentaciones, preparación de productos alimenticios. Todas estas aportan contaminante orgánico. Inorgánico las aportan las refinerías y petroquímicas, las químicas, fábricas de textiles que utilizan mucho colorante. Ese colorante es un contaminante muy, muy fuerte, muy difícil de eliminar. Ese tipo de industrias vierten materia orgánica, aceites, fenoles, que es un veneno muy fuerte para los microorganismos que trabajan en las plantas de aguas residuales. El amoníaco, los sulfuros. Las que vierten de tipo inorgánicos, bueno, las industrias de limpieza y recubrimiento de metales, por ejemplo, las cromadoras son unas que también descargan sus aguas demasiado contaminantes que afectan mucho al agua. Las mineras, las salinas, ¿sí? Todas estas aportan metales pesados, también fenoles, alquitranes, cianuros, sulfuros. Todos estos contaminantes nos llegan al agua. Como les explicaba en el ciclo del agua, el agua llueve en las partes más altas, en donde las cuencas hídricas son muy grandes y el agua viaja mucho para regresar al mar. Hay ciudades a lo largo de todos estos ríos y arroyos que toman el agua, pero también ahí mismo la descargan. Esta agua la toman a como viene. Los que están más arriba la toman muy limpia, pero la descargan contaminada. Y ciudades más abajo van tomando esta agua cada vez más contaminada. Entonces, por eso es muy, muy importante contener la contaminación del agua. Hay también algunas que contaminan con materiales en suspensión, refrigerantes. Las mismas aguas de lluvia arrastran contaminantes. El agua de lluvia es un agua generalmente muy pura cuando no tenemos contaminación en el aire, en el ambiente. Cuando llueve en el campo, bueno, pues esa agua es muy pura, pero cuando llueve en la ciudad, esa agua de lluvia está muy contaminada. Los residuos agrícolas, como les decía, todos los pesticidas, pues vienen a dar al agua y también la contamina. Entonces, existen parámetros para medir esa contaminación en el agua. Estos son los principales. Sólidos totales, los dividimos en sedimentables, suspendidos, disueltos. Hay unos parámetros aquí que le llamamos DBO, demanda biológica de oxígeno, y DQO es una demanda química de oxígeno. Esta nos da la medida de la materia orgánica que viene en el agua
la cual es químicamente degradable y la que es biológicamente degradable. Hay sólidos suspendidos volátiles, el nitrógeno total, el amoniacal, nitratos, nitritos, fósforos, que estos son nutrientes que vienen en el agua. Ahorita vamos a ver por qué es muy importante también esos contaminantes. Grasas y aceites, alcalinidad, y ya está. Aquí cómo es una agua con baja concentración de contaminantes, media y alta. Como les decía, que es la de QO y que es la de BO. Los vertidos industriales, pues bueno, aquí algo que les comentaba, viene el río, van tomando agua las industrias, las ciudades, pero lo van regresando y cada vez viene más contaminada. Acerca de los nutrientes, ¿por qué es importante? El nitrógeno y el fósforo son nutrientes que pareciera que es muy bueno que el agua residual los lleve, porque estos favorecen a la vida acuática. El problema es que si estas concentraciones son muy altas, bueno, pues va a propiciar que esa vida acuática crezca mucho, más que en abundancia, y esa vida va a llegar el tiempo en que también se muera, y al morirse pues va a caer al fondo, van a formar sedimentos que se van a podrir y van a contaminar el agua. Este es un concepto que se le llama de eutrofización. Bueno, es tanta la problemática que existe con el agua que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud han fijado derechos humanos, ¿sí?, de la población al agua potable y al saneamiento. ¿Por qué? Porque necesitamos todos para vivir. Es un recurso indispensable. Por lo tanto, se ha hablado mucho y hay declaraciones de la Organización Mundial de la Salud donde dice que todos tenemos derechos a tener esa agua limpia para poder vivir. Y por lo tanto, todo el mundo, los gobiernos, los industriales, los consumidores deben de hacerse responsables también por su uso. Y aquí les puse una lista de todas esas convenciones y todo lo que hay, ¿verdad?, acerca de los derechos que tenemos al agua. No los vamos a leer, pero bueno. En México, como país, pues hay leyes, ¿verdad? La misma constitución política se ha transformado. Por ejemplo, en el artículo 4, toda persona tiene derecho al acceso, disposición de saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Todos somos responsables y por lo tanto hay una ley que nos protege y a la vez nos obliga de darle un buen uso al agua. Hay leyes federales, estatales, reglamentos municipales y hay normas oficiales mexicanas. Estas normas, como la 127, bueno, establecen los límites de los contaminantes que puede tener el agua que bebemos. Para el agua residual existe la NOM 01, que es la que nos dice cuáles son los niveles de contaminantes máximos que se pueden verter a ríos, lagunas, al mar, utilizarse para riego, ¿sí? La NOM 002 establece los límites de lo que se puede tirar al drenaje, ¿sí? Y la NOM 003 establece los contaminantes máximos que puede tener el agua para reutilizarse en servicios públicos. Hay otras más que hablan de los residuos, ¿verdad? Porque también en la contaminación van residuos sólidos que se separan y esos también van muy controlados.
Existe ya toda la normatividad que hay que aplicar para minimizar el problema. Bueno, entonces, ya tenemos el derecho y también tenemos normas para ver la calidad del agua que necesitamos para poderla utilizar, para poderla beber o para utilizar. Entonces, a ese proceso para tomar el agua, ya sea de ríos, de pozos subterráneos, de presas, se le da un proceso de tratamiento que se le llama potabilización. Estas a través de plantas de proceso, ¿verdad? Que estas plantas lo que hacen es mejorar la calidad de las fuentes, como les decía, superficial o subterránea, para garantizar que sea apta para el consumo humano y para su uso. Hay muchas formas de realizar el tratamiento. Las etapas del proceso más utilizadas pues son el tamizado para remover todo lo que va flotando, un proceso químico que se llama coagulación, floculación, para la materia que va suspendida, bueno, pues la podemos sedimentar, después la filtramos y la desinfectamos ya sea con cloro, ozono o luz ultravioleta. Y les pongo un poquito más de información de cómo es cada uno de estos procesos. Aquí tenemos un ejemplo de una planta potabilizadora en donde partimos del agua que cae de las nubes, la colectamos en una presa y luego de aquí entran las plantas potabilizadoras en donde hacemos una floculación, una sedimentación, la filtramos y la desinfectamos con cloro. Después la almacenamos en tanques y de ahí la distribuimos a la población y a las industrias y a cualquier consumidor. Aquí los parámetros, este es un extracto de la NOM 127 que nos habla de los límites máximos que puede tener el agua para que pueda ser aprovechada como agua para tomar. Aquí se los dejo, ¿verdad? Los procesos de tratamiento, dependiendo de los contaminantes que tengamos, pues son los procesos que aplicamos para cada uno de ellos. Como ven, pues es una lista larga, ¿verdad?, de los procesos que hay que aplicar. Cada vez que el agua venga más contaminada, habrá que meter más procesos, haciendo más caras las plantas y más costoso su tratamiento. Aquí ya hay muchos compuestos que vienen, pueden ser de los medicamentos que tomamos y que los desechamos y van a parar al agua, ¿verdad? Y hay que quitarlos. Aquí está cuáles son los procesos de absorción, cloración, coagulación, floculación, destilación, electrodiálisis, filtración, intercambio iónico, neutralización, nitrificación, desnitrificación, ósmosis inversa, oxidación, precipitación, toda una serie muy extensa de procesos para poder tratar el agua y hacerla apta para su consumo. Aquí en México tenemos una lista muy grande de plantas, 979. Esto es a diciembre de diciembre del 2019. Ya me estaba yendo al siglo pasado. La capacidad que tenemos instalada en la República Mexicana es de 151.266.9 litros por segundo. Y se utiliza un poco menos, ¿no? Pero aquí esta información que también les dejo. Las plantas potabilizadoras que hay en México, tenemos esta grafiquita que nos dice que, por ejemplo, en ósmosis inversa, que es un proceso muy caro de operar y de instalar, hay más de 350 plantas y luego tenemos clarificación convencional, ¿sí? Y demás procesos. Esa información aquí que les puede servir. Aquí está cómo están distribuidas en toda la República Mexicana y tenemos esta simbología. Las plantas más grandes son estos puntitos rosas en donde nos dice obviamente que hacia el centro, en el DF, la planta de los Berros es de las más grandes.
pero también en Monterrey tenemos la planta de San Roque y en Guadalajara, que aún y cuando no es una planta grande, pues sí hay varias, ¿verdad? Que hacen que también sea grande su capacidad de producción. También les dejo esta información. ¿Cómo andamos en México en el mundo? A nivel mundial. Bueno, la población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable en porcentaje, pues no andamos tan mal, ¿verdad? Andamos del 85 al 100%. Entonces, pues sí, en México podemos decir que tenemos una buena agua potable todavía. Bueno, ahora vamos a hablar de aguas residuales. Y ya hablamos de que el agua la captamos, el agua de lluvia, o la sacamos de los pozos y le damos su tratamiento de potabilización. Después la utilizamos en nuestras casas y la descargamos. Un río tiene capacidad natural de autorregenerarse, ¿sí? O sea, aquí viene una agua con cierto nivel de contaminación, aún y el agua que llueve, pues trae algo de contaminación, pero después la descargamos muy contaminada. Y el río la puede regenerar, ¿sí? Pero estos se puede regenerar dependiendo de varios factores. Si hay mucha cantidad de agua, si hay mucha carga contaminante, si hay mucha superficie de aireación o de insolación, en donde por las grandes concentraciones que tenemos de población en las ciudades, pues ya no tenemos ni ríos, ¿verdad? Entonces, pues ya esto nos lleva a que sí o sí tenemos que utilizar plantas de tratamiento de aguas residuales para poder regenerar el agua. Los procesos de tratamiento de estas aguas residuales, ¿cómo son? Bueno, aquí me voy a ir a la gráfica para no gastar tanto tiempo. Tenemos un proceso que le llamamos pretratamiento, ¿sí? En donde básicamente le quitamos todo aquello que tiramos como basuras, todos los envases de plásticos, papeles, bolsas, todo eso se lo tenemos que quitar, este pretratamiento. Hay arenas también que vienen de los drenajes. Después la materia orgánica la sedimentamos, ¿sí? Y lo que ya va disuelto lo mandamos a unos reactores en donde les oxigenamos. Como les decía, el río tiene la capacidad por la colonia de microorganismos que tienen de regenerar esa agua. Entonces, lo que hacemos en los procesos biológicos para tratar las aguas residuales es favorecer el crecimiento de esos microorganismos de manera controlada en reactores aerobios, en donde tenemos esos microorganismos y los alimentamos de oxígeno y los dejamos que trabajen. Entonces, esa agua ya la mandamos a un clarificador y esa agua ya clarificada, ahora sí, con muy baja carga de contaminantes, lo mandamos a un proceso de desinfección. Y de aquí tiramos ya el efluente desinfectado, cumpliendo con las normas. Los lodos que obtenemos tanto del clarificador primario como el clarificador secundario, les tenemos que dar otro proceso para estabilizarlos y que no sean contaminantes. Entonces, Víctor, aquí ¿nos los puedes mandamos a ayudar un a... proceso de espesamiento, después a un equipo, un reactor que le llamamos digestor, ¿sí? Víctor, ¿me escuchas? Y, ¿Ahí? sí, se escucha. Si quieres, vamos, sí, vamos concluyendo para poder darle Ok, paso a las siguientes preguntas, ¿va? bien, Súper. de acuerdo, vamos más rápido. Entonces, esas descargas tienen límites, ¿sí? Dependiendo de los contaminantes, le aplicamos las normas. Los procesos de tratamiento, aquí decimos cuáles existen, ¿sí? Una explicación. Los microorganismos que participan en el tratamiento de las aguas residuales, las cargas de contaminantes que vienen, aquí cómo se van quitando en cada etapa del tratamiento. Esos procesos, hay físicos, químicos, físico-químicos, ¿sí? Y qué es lo que elimina en cada etapa de proceso y cuál es el porcentaje de eliminación que tenemos.
En México también tenemos 2.642 plantas de tratamiento de aguas residuales. Los principales procesos, los activados, lagunas de estabilización, las plantas de tratamiento en la República, cómo estamos en el mundo, y aquí sí no estamos muy bien, andamos del 85 al 94% de nuestras aguas residuales las tratamos, las demás las tiramos al drenaje sin tratarlas. Podemos reutilizar el agua, de acuerdo a la etapa que le demos de tratamiento, aquí hay en qué podemos utilizar el agua. ¿Sí? Lo voy a leer de manera muy rápida. Aquí tenemos, por ejemplo, en la agricultura, en la industria, en los centros urbanos, cómo podemos utilizar esa agua reciclada. ¿Qué tanta agua se reutiliza? ¿Sí? En los estados de la República, ¿en qué se utiliza el agua? Aquí hay gráficas, ¿verdad? El agua reutilizada la podemos purificar al grado que queramos prácticamente, ¿verdad? Pero claro, nos cuesta proceso, nos cuesta energía y pues nos cuesta dinero. Se utiliza mucho para generación de vapor y aquí hay normativas que tenemos para el grado de pureza que le queramos dar al agua, en donde pues prácticamente la podemos dejar hasta grado inyectable, ¿verdad? Grado farmacéutico, grado laboratorio, grado reactivo. Hay procesos para llegar a obtener esas aguas. Unos ejemplos de las plantas que hay, para que tengan idea de los tamaños. La potabilizada de Los Berros en México, capital, 24,000 litros por segundo. La planta de tratamiento de agua residual de Atotonilco, que trata el agua residual que se genera en la Ciudad de México, 35,000 litros por segundo. Para que se den una idea, esta planta mide de extremo a extremo 2 kilómetros, y esos 2 kilómetros son tanque tras tanque tras tanque. Esta planta costó más de 800 millones de dólares. Y tenemos otra plantita aquí que es para obtener agua ultra pura, para que tengan una idea de la complejidad del proceso de tratamiento. Y pues bueno, este es a ojo de pájaro. Está la información para que tengan una idea de todo lo que es del tema del agua, ¿verdad? En qué se cuenta agua hay, en qué se usa, cómo nos protege la Organización Mundial de la Salud, las leyes, tenemos normas para que no tiramos lo que queramos, normas para tener buena agua, ¿sí? Y hay procesos para restablecer la calidad del agua, pero que nos cuesta mucho, tanto construirlas como operarlas. Y el agua es un recurso finito. Ok, bien. Espero que, aun y cuando fue muy rápido, les haya servido para tener un panorama de los temas que puede abarcar la cuestión del agua. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo sobre lo que quieran que platiquemos, estamos a sus órdenes. Súper, muchas gracias, Héctor. Gracias por la plática. Pues tenemos varias preguntas. Si quieres, Georgia aquí está con nosotros. También podemos gestionar algunas preguntas. Y te digo, si algunos alumnos tienen, no sé, dudas que puedan resolver, algunos están realizando proyectos en este semestre para poder gestionar todos pues, sus productos que están realizando, pueden cuestionar en este momento y solucionarlo, ¿vale? Entonces las pueden escribir y nosotros con gusto las compartimos. Sí, Héctor, ya tengo aquí una pregunta de un alumno pregunta si hay productos de ahorro del agua que para la casa que recomiendas. Bien, pues aquí hay que minimizar los consumos primero. Minimizarlo, dejar de contaminar y reutilizar.
Entonces, minimizar el consumo. Los principales usos, bueno, pues están en el baño diario. Este, si utilizamos regaderas de bajo consumo, si utilizamos sanitarios de bajo consumo, si no nos tardamos mucho en el baño, si podemos hacer que la ropa se optimice las cargas a las lavadoras, son los principales consumos. Si nos falla el excusado y se está tirando el agua, evitarlo eso, evitar que se quede una llave abierta. Por un lado, no contaminar, no tirar cualquier cosa al agua, la grasa y el aceite que nos sobra cuando cocinamos es veneno para los microorganismos que están en las plantas. Evitar, si podemos, ese aceite, colectarlo y evitar que se vaya al drenaje nos va a ayudar bastante. Reutilizar el agua. En una casa no es muy sencillo reutilizarla, pero en una colonia sí. Si podemos tener redes por separado de lo que es el agua negra, del agua gris, ¿sí? Esa agua gris de la colonia se puede reutilizar directamente en nuestros jardines de la colonia, ¿sí? Y entonces ahí sí podemos dejar de consumir agua para regar jardines. ¿Por qué? Porque vamos a reutilizar el agua que ya usamos en la casa. Muchas gracias. Seguimos con otras preguntas. Veo que pregunta, eh, ¿qué recomienda para recolectar las aguas grises para las plantas? Ok, aquí lo que comentamos ahorita, independizar las redes en las casas. Tener el drenaje de agua negra y el drenaje de agua gris. En las casas ya existentes es algo un poco complicado, pero en las casas nuevas, donde apenas las vamos a diseñar, es donde sí se puede. Ok, y otra pregunta, ¿se puede limpiar el agua gris y usarla de nuevo? Sí, hay, hay usos que se les puede dar directamente. La diferencia principal entre el agua negra y el agua gris es que no tienen coliformes fecales, bacterias fecales, ¿verdad? Entonces se puede utilizar directamente, cuando menos en el riego de los jardines. Eso nos ayudaría mucho en la ciudad a tener más jardines, ¿verdad? En nuestras colonias para bajar la contaminación, y también los jardines propician más humedad que traerán más lluvias. Entonces sí se puede utilizar directamente y se puede integrar a algún tratamiento de menor costo que una planta de agua negra para utilizar en cosas más específicas y que requieren de una agua de mayor calidad. Excelente. Seguimos con la pregunta de Eugenia, que pregunta si consideras que implementar sistemas de captación fluvial en los hogares es viable en Nuevo León, tomando en cuenta la situación actual que afrontamos. Eh, sí, sí, sí. El ejemplo que tenemos a nivel estado son las presas que existen, ¿verdad? Aquí en Nuevo León tenemos la presa La Boca, la presa de Agua Prieta, la presa del Cuchillo, y dentro de poco habrá una nueva presa. Entonces, el agua que llueve la podemos captar y utilizar. En las casas, también, me acuerdo que cuando estuvo el huracán Alex, aquí a los que les tocó, nos quedamos sin agua por muchos días, y, pero fue en época de lluvias en donde llovía y captábamos el agua, ¿verdad? Y la utilizamos para bañarnos. Entonces, sí, sí se puede hacer eso, y sí nos ayudaría. Ok. Orlando,
Pregunta, ¿qué tecnología se debería aplicar a un objeto para poder maximizar el ahorro del agua? Bueno, aquí lo que les comentaba, y basándonos en el ciclo del agua. El agua cae prácticamente pura, pero la contaminamos y la regresamos a los acuíferos, a los ríos, y de ahí alguien más la toma. Entonces, la clave está en minimizar los consumos, minimizar lo que tiramos que contamine el agua. Eso es lo fundamental. Si la reutilizamos, es mucho mejor. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, las plantas de tratamiento de aguas, que ya son tres las que hay aquí en el área metropolitana nada más, este, tiene una red de agua industrial mediante la cual le vende a las industrias y le vende de volúmenes muy altos. Entonces, las industrias al consumir esta agua ya residual tratada, dejan de consumir el agua que se puede potabilizar para la población. Entonces, esa es la tecnología que podría decir que debemos de implementar para mejorar nuestra disponibilidad del agua. Para llegar a obtener un agua de una calidad específica, ya hay mucha tecnología, muchos procesos. Podemos llegar a tener agua ultra pura a partir de un agua residual. Hay lugares, por ejemplo, en África, en donde se muere más gente por falta de agua que por tomar agua residual tratada. Entonces, hay quien se puede tratar esa agua residual e incluso hacerla potable. Ahí en las normas que les dejé, ya hay algunas que hablan de cuál es la calidad que debe tener el agua de las plantas tratadoras para reinyectarla a los acuíferos y recargarlos. No sé si eso conteste o me excedí un poco en la respuesta. Gracias, Héctor. Le seguimos con las preguntas. Pregunta si con las plantas que producen alimento es seguro utilizar aguas grises. Mira, teóricamente sí se puede, pero por ejemplo, hay plantas procesadoras de alimentos aquí en el área metropolitana que sus aguas residuales, no de los excusados, pero sí de sus procesos, las tratan y llegan a obtener una calidad de agua que puede integrarla a sus procesos productivos de alimentos, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no quieren tener ningún riesgo de que en la población se llegue a enfermar de cualquier cosa y que los vayan a acusar de que fue porque esa planta estuvo tratando agua residual que integró a sus procesos productivos de alimentos. Hay un proyecto de norma de la 127, ¿sí? Que es la de agua para la norma para agua potable, que nos dice específicamente que no podemos utilizar agua residual tratada para uso o consumo humano. Entonces, la normativa ahorita lo está evitando, ¿sí? Más sin embargo, indirectamente sí se puede. ¿Por qué? Porque esa agua residual tratada se puede reinyectar, ¿sí?, a los acuíferos para recargarlos y esa agua la vamos a venir tomando. Entonces, sí hay tecnología, pero todavía hay rechazo en la población a poder usar o consumir esa agua. Sí, no Okay. sé si quede clara la respuesta. Yo creo que sí, fue muy extensa. Te pregunto lo que escribe Natalia.
que si cree que el agua potable realmente se vaya a acabar a como vamos. Este, mm, no, mm, no, pero hay guerras, ¿sí? Por el agua potable, ¿verdad? Es un recurso indispensable para la vida. Debemos de ser capaces y suficientemente inteligentes para no terminarnos el agua. Porque si el agua se acaba o no la sabemos utilizar, pues el más fuerte es el que la tendrá. Entonces, habrá agua suficiente para los que estén, ¿verdad? Entonces, en nosotros está el utilizar el agua de la mejor manera para que no se nos llegue a acabar. Tenemos el mar, del mar sacamos agua para beber. Existen procesos de desalación. Aquí en México, allá por el área de Sonora, Mexicali, Baja California, Cancún, todas esas zonas, hay mucho utilización de agua de mar para potabilizar el agua, pero son procesos caros y su operación es cara. Ok, por el tiempo yo creo que vamos por la última pregunta. Eh, Cuando cae la lluvia, ¿cómo se puede almacenar de forma segura por más tiempo? A ver, se me cortó un poquito la señal y no escuché. Sí, Cuando cae la lluvia, ¿cómo podemos almacenar el agua de manera segura? sí, por más tiempo. Bueno, este, indudablemente mediante presas es como lo podemos hacer. Y lo que podemos hacer es asegurar que a esa presa no le llegue contaminación. Hay contaminación en las corrientes que aportan a las presas. Por ejemplo, las presas de Nuevo León les llegan de ríos, ¿sí? Hay ríos, el río de la Silla, por ejemplo, va hasta la presa del Cuchillo, este, y tenemos que asegurar que esa agua no vaya contaminada, que no haya descargas de aguas residuales, ¿sí? Las autoridades están siempre al pendiente de eso y están analizando esas aguas de manera continua. Ese es por un lado, por donde es la principal causa de contaminación. La otra causa de contaminación, pues, es la vida silvestre que existe alrededor. Entonces, también maneras en que hacen muchos países es que están cercados todos alrededor de las presas, ¿verdad? De los depósitos de agua, para evitar que pueda llegar a haber contaminación de la vida silvestre. Sí, Héctor, yo creo que esta pregunta se refiere más a cómo podemos almacenar el agua de la lluvia así como individualmente en las casas o en el rancho y sin que, no sé, a largo plazo el agua se contamine, ¿no? Digo que se contamine porque sabemos que cuando se queda ahí, ¿no? El agua ya se hace, pues no es como el momento de la lluvia, ¿no? Muy bien, ok. Entonces, de esa manera, este, por ejemplo, las culturas prehispánicas, los mayas ya utilizaban esa tecnología, captaban el agua y la almacenaban en cisternas por debajo de la tierra. Entonces, el evitar que les dé la luz va a minimizar la proliferación de microorganismos. Pero lo que podemos hacer nosotros ya con más tecnología es mantenerla desinfectada esa agua. La manera más sencilla y práctica de hacerlo es con cloro, ¿verdad? El hipoclorito de sodio, ¿sí? Que tanto se usa, es una manera muy sencilla de mantenerla segura. Entonces, si la captamos por medio de tuberías que
nos ayuden a que no se contamine en su trayecto hacia lo que vayamos a utilizar, a una cisterna para almacenarla. Y si la mantenemos con nivel suficiente desinfectante, eso será suficiente. Y no hay métodos naturales, como en lugar de utilizar cloro, no hay filtros Métodos, naturales. método, Digo, en lugar de utilizar pues mira, cloro, sí, hay la luz ultravioleta, ¿sí? Si aseguramos que se mantenga suficientemente aireada, eso también ayuda, ¿sí? Pero si utilizamos ozono, pero no son métodos naturales. Entonces, los microorganismos, una vez que llegan, se van a reproducir. No hay manera en que no se reproduzcan. Claro, eso no significa que tú le vayas a poner niveles de cloro muy altos. De hecho, la norma de agua potable te pide que tenga un residual de cloro cercano a 1 parte por millón. Muchísimas gracias, Héctor. Yo creo que fue una presentación muy interesante, ¿no? Fue algo, pues, no solamente para los proyectos que se están desarrollando en la carrera, pero también a sensibilizar, ¿no? La gente sobre qué está pasando con el agua y también la complejidad, porque muchas veces nos quedamos pensando que podemos recoleccionar el agua de una manera sencilla o que la depuración es algo que está en todo el mundo y durará por siempre sin problema, ¿no? Vivimos en este mundo ficticio de todo está excelente, pero es muy importante darnos cuenta, ¿no? De la complejidad y lo que lleva todo lo de atrás. Pues espero que le haya gustado a todos, a los alumnos que participaron. Y Héctor, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por permitirme su atención. Quedo a sus órdenes. La presentación está disponible y si tienen alguna otra pregunta que quisieran que les contestara, con gusto me la pueden enviar a mi correo. Excelente. Gracias a todos. Hasta luego. Que tengan muy buen día.